Buen día, querida familia. Aquí estamos otra vez después de 3 semanas, creo que fueron 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas ausentes, pero rogando a Dios, clamando a Dios que Él nos dé un buen tiempo con la palabra del Señor y que su palabra sea glorificada, que su palabra corra y sea glorificada, que Él sea glorificado, que sea glorificado su Hijo Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Ese es el deseo de mi corazón. Vamos a comenzar a ver o a profundizar, vamos a profundizar un poco, porque es un tema que ya hablamos, pero hay temas que para mí en la iglesia o en el estudio bíblico son recurrentes. O sea, periódicamente hay que volver a hablar. Yo digo que todos los años tenemos que hablar en la iglesia, por ejemplo, de pérdida de salvación, porque a pesar de que lo estudiamos y viene una vez más el tema, entonces hablamos y alguien dice, pero entonces la salvación no se pierde. No, no se pierde, pero hay que estudiarlo. Otro tema es el perdón, Y si nos hacen mal, tenemos que perdonar siempre. Y si no me piden perdón, ¿tengo que perdonar? Sí, tengo que perdonar. El mismo tema también, o la misma idea, es con respecto a las pruebas o las tribulaciones. Pruebas o tribulaciones. Ahora, fíjense qué interesante. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, viene hablando desde el versículo 1 en adelante acerca de que somos renacidos en Cristo Jesús. Y viene hablando y diciendo de todos los beneficios que tenemos, cómo fuimos perdonados y cómo nuestra salvación hoy día está custodiada por la mano de Dios. Entonces Él dice, en esas cosas os alegráis. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y ahora va a cambiar de tema. Por eso dice, aunque ahora, ven, va a cambiar de tema, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Algunos no entienden, ya lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con respecto a Santiago capítulo 1, cuando dice que tengáis por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y algunos dicen, ay, qué lindo, estoy pasando por una prueba, ay, qué bendición. Y la palabra de Dios aquí está diciendo que es necesario que tengáis que ser afligidos. O sea, pasar la prueba no es lindo. Es lindo encontrar el propósito de Dios para las pruebas, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a hablar de las pruebas. Hoy vamos a ir muy, por alguna manera decirlo, superficial. Yo no quiero que avancemos mucho porque quiero que entendamos perfectamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, hoy vamos a definir un poco lo que son las pruebas. Acá la palabra prueba es la palabra doquimión. Significa, fíjese qué interesante, porque en el original, o sea, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, doquimión significa ensayo o demostración para comprobar si hay algo que es genuino. Vamos de nuevo, ensayo o demostración para comprobar si es algo que es genuino. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. Dios
no necesita comprobar nada. Dios lo sabe todo. Antes que hablemos, dice el Señor, yo habré respondido. Quiere decir que antes de que nosotros oremos, Él ya sabe por qué vamos a orar, sabe cuál es la respuesta y ya puso en marcha esa respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomios capítulo 13, a partir del verso 1. Está hablando de un profeta o adivino, no sé cómo llamarlo, o de un falso profeta, vamos a llamarlo de esta manera. Capítulo 13 de Deuteronomio. Y fíjese lo que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, que te anunciare señal o prodigio. Verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo. Ahora, fíjese qué interesante. Acá habla de un profeta, soñador de sueño, alguien que anuncia una señal o un prodigio. Y el verso 2 dice que esa señal o ese prodigio se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, daría la impresión que es un verdadero profeta. Pero sigue diciendo el verso 2, dice, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Pero cómo? ¿Cómo no voy a dar oído si lo que él anunció se cumplió? Pero aquí hay un principio bíblico para seguir. Si cualquier cosa que alguien dice me va a llevar en contra de la voluntad de Dios, o me va a llevar en contra de seguir a Dios o de servir a Dios, dice, no des oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová, vuestro Dios, y fíjese lo que sigue diciendo, os está probando. O sea, que Dios me está probando con aquel que está diciendo una verdad, pero que esa verdad, según él, o algo que sucedió, se cumplió, me está llevando lejos de Dios. Dios me está probando con esa verdad. Y sigue diciendo, para saber si amas a Jehová vuestro Dios de todo tu corazón, con toda vuestra alma. Verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharás su voz, y le serviréis, y le seguiréis. O sea, aquí está el principio bíblico. Yo no voy a seguir lo que me diga cualquiera, por más que aparentemente sea una verdad. Pero si esa verdad aparente me lleva lejos de Dios, Dios dice, no le creas, no sigas a esa persona. Y dice el verso 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, como principio, yo debo seguir la palabra de Dios. Que van a venir voces que van a servir para probarme si yo realmente amo a Dios. Y estoy diciendo, para probarme a mí, si soy genuino. Va a venir alguien con una aparente verdad para quitarme del camino.
yo no lo debo seguir. Es una prueba para saber si mi corazón es genuino, si yo realmente le amo a Dios o si hay ídolos en mi vida. Así que nosotros comenzamos a definir la prueba. Sea cual sea la prueba que venga sobre nosotros, debemos aferrarnos en primer lugar a la palabra de Dios. Y si nos aferramos a la palabra de Dios, aún con las pruebas que vengan, va a demostrarnos a nosotros mismos, no a Dios, si mi corazón es genuino, si está en la verdad, si ama seguir realmente la palabra de Dios. Definiendo la prueba. Hasta aquí llegamos. Mañana estaremos hablando de la distinción de la prueba. Muy importante el tema. A veces vienen aflicciones, sí, pero no sabemos distinguir si es una prueba o si es simplemente una aflicción por causas aún naturales. Dios nos bendiga, que tengamos un excelente día, mi querida familia.